Cumanday, el león dormido, por Gonzalo Duque Escobar, Manizales, abril 10 de 2023. Documento del Museo Interactivo Zamoga de la Universidad Nacional de Colombia. El río llamado por los indígenas quimbayas Cumanday, que significa banco hermoso, ubicado al sur del páramo de Hervé o Mesa de Herveo en época de la colonia, es una de las estructuras volcánicas activas más conocidas de Colombia, que hoy lleva el nombre del dueño de la encomienda de Pampaná en Chinchiná y cuya cumbre de lavas andesíticas, ubicada a los 4 grados norte 53 minutos y 75 grados occidente 19 minutos, llega a los 5.330 metros sobre el nivel del mar. De sus glaciares se alimenta una red hídrica que discurre por los dos flancos de la cordillera central, hacia Caldas por el poniente del río Claro y las quebradas Nereidas y Molinos, y hacia Tolima por el naciente, los ríos Lagunillas, Gualí y Recio. Los glaciares del Parque Natural Nacional de los Nevados, que en 1950 sumaban 47 kilómetros cuadrados, ya en 2010 caen a solo 12 kilómetros y en 2020 a 11 kilómetros, con lo cual el área glaciar del Ruiz, que en 1979 tenía 20 kilómetros cuadrados, desde 2010, tras los deshielos progresivos ocasionados por el calentamiento global y no por la actividad volcánica, no llegan a los 10 kilómetros de superficie. Ver Cumanday más allá de la alerta volcánica. Imagen dinámica glacial en el volcán Nevado del Ruiz, 1850 a 2021, según el IDEA. Y deshielo del Nevado Santa Isabel, 1959-2018, según el IGAC y el IDEA. En el Ruiz, donde los glaciares llegaron a 100 kilómetros cuadrados entre 1550 y 1850, actualmente los hielos no alcanzan los 10 kilómetros cuadrados. Prehistoria geológica. La prehistoria geológica del volcán Nevado del Ruiz se remonta al Pleistoceno, es decir, a 1,8 millones de años. Se trata del periodo ancestral que dura entre 0.8 y 1 millón de años, en el que tienen lugar las primeras erupciones y en el que se forma un complejo de grandes estratovolcanes que colapsan y forman calderas de entre 5 y 10 kilómetros de diámetro. Sigue otro periodo antiguo que dura más de medio millón de años, durante el cual se desarrollan grandes estratovolcanes sobre el paisaje caldérico y que durante los últimos 150.000 años cierra con la formación de calderas explosivas en sus cumbres y con el desarrollo del actual edificio volcánico y de los otros conocidos en el entorno a través del emplazamiento de domos andesíticos y dacíticos. La Olleta y la Piraña son dos cráteres parásitos alineados con 80.000 y 100.000 años de antigüedad en su orden, los que revelan parte de esa historia. El edificio volcánico es un estratovolcán de 2.035 metros de altura, perteneciente al segmento volcánico más norte de los Andes y emplazado sobre el cinturón cristalino paleozoico de la cordillera central de Colombia, segmento que se denomina Complejo Volcánico Ruiz-Tolima. Ver Manual de Geología, Volcanes. Imagen geología del área del volcán Nevado del Ruiz y trazo de la falla palestina de rumbo norte 10 grados este, asociada al volcanismo del área del Parque Natural Nacional de los Nevados. Adaptado de González en Boletín Geológico, volumen 34, número 1. Historia geológica. Hasta aquí la prehistoria geológica, porque entrando a la historia geológica reciente, durante los últimos 11.000 años el Ruiz ha tenido cerca de 12 etapas de actividad eruptiva con múltiples eventos conexos, como corrimientos de tierra, flujos piroclásticos y lahares, etapas en las que se ha dado la destrucción parcial de los domos volcánicos de la cima.
Así como conocemos la historia geológica más antigua del Ruiz, por la morfología de las estructuras vulcanotectónicas también podemos saber de su actividad reciente mediante la datación de suelos orgánicos bajo las capas de ceniza y de otras evidencias geológicas que, a modo de huellas, dejaron las erupciones de los últimos miles de años. Las erupciones importantes datadas por el carbono concluido en el Holoceno y ya en el Antropoceno o edad de los humanos son del 6600 a.C., 1245 a.C., cerca del 850 a.C. y 200 a.C., así como del año 350 después de Cristo y del 675 después de Cristo, los hielos que durante el Pleistoceno cubrieron más de 1000 kilómetros cuadrados del complejo Ruiz-Tolima, se retiraron 14.000 años atrás, dejando como evidencia los valles glaciares y las morrenas hasta los 3.500 metros sobre el nivel del mar, además de depósitos fluvioglaciares como los que llenan las cuencas bajas del Chinchiná, Gualí y demás ríos del drenaje mayor. Pero aunque no tenemos historia en Cerro Bravo, también se han datado eventos suyos de los años 1720, 1050 y 750 de esta era. Y podemos observar los depósitos poligénicos de nubes ardientes en las cabeceras del río Aguacatal y en el Perrillo. Ver intimidades del Ruiz para un examen de la amenaza volcánica. Imagen: erupción en el Nevado del Ruiz en julio de 2015, captada por el Observatorio Vulcanológico de Manizales, y dinámica anual de la zona de confluencia intertropical en la Wikipedia. Estilo eruptivo. Aunque las erupciones del Ruiz y del Cerro Bravo tienen en común un carácter explosivo, mientras las de Cerro Bravo han mostrado un nivel moderado alto y con un mayor nivel de dispersión de las riadas gasopiroclásticas, lo que se explica por lavas más viscosos propiciando columnas eruptivas de colapso. Las del Ruiz han sido de coeficiente explosivo de nivel moderado bajo, con presencia de una columna eruptiva preferiblemente vertical sostenida, aunque se presenten pequeños flujos piroclásticos relacionados con riadas que emergen del cráter por efecto de boquilla y por desprendimiento de la pluma eruptiva. A modo de ejemplo, en 1985, uno de estos eventos secundarios denominado Surge arrasó el refugio del Nevado del Ruiz. Así no se tenga algo escrito en la historia, porque habitamos este territorio del segmento volcánico más septentrional de los Andes, aunque poco sabemos de las corrientes humanas migratorias asiáticas que hace 12.000 a 14.000 años entraron a las Américas por el estrecho de Bering, luego pasaron por Colombia y posteriormente bajaron hasta la Patagonia, tardando 1000 años en ocupar el continente, ni podamos explicar las pinturas rupestres de unos 20.000 años en Chiribiquete, lo anterior, para advertir que los antecedentes históricamente no registrados de eventos importantes se pueden conocer mediante la datación de horizontes orgánicos sepultados bajo las tefras. Ver riesgo en zona andina por amenaza volcánica. Imagen: a diferencia de Cerro Bravo, cuyas erupciones son de tipo peleano, las del Ruiz son plinianas, aunque la de 1985, por ser pequeña, resultó subpliniana. Imagen: tipos de columnas eruptivas y de erupciones volcánicas en la inestable Tierra. Erupciones históricas 1. Ya en la época actual, es decir, desde el descubrimiento de América y la conquista, que es lo que más nos debe competir, sabemos también de las erupciones históricas de los años 1595, 1845 y 1985, con presencia de la Ares repitiéndose donde ahora se destruye Armero. Los dos primeros eventos coinciden con la pequeña glaciación de 300 años ocurrida entre 1550 y 1850, época en la que el área de los glaciares sumó casi 100 kilómetros cuadrados y el volcán del Quindío, al igual que el del Cisne, era nevado. La evidencia de esta nebulización son los actuales arenales del Ruiz, cuyo volumen debe ser tenido en cuenta como factor de formación de la Ares por la copiosa lluvia que acompaña la erupción, sumada a los deshielos. En sus noticias historiales de las
conquistas de tierra firme en las Indias occidentales, Fray Pedro Simón relata la erupción del Nevado del Ruiz ocurrida el domingo 12 de marzo de 1595, aludiendo a 3 truenos sordos que se oyeron a más de 30 leguas por toda la circunferencia y acrecientes por lagunillas que cobraron la vida de unos 600 indígenas gualíes y que dejaron media legua de peñascos, entre ellos uno mayor que un cuarto de casa. Añade además que en Cartago, además de oscurecerse el cielo del mediodía, las cenizas cubrieron los pastizales con una capa que superó un palmo con su espesor, por lo cual las vacas no dieron leche hasta que las lluvias de los días siguientes lavaron tanta pestilencia. Ver la amenaza volcánica del Cerro Machín. Imagen, los flujos de lodo de 1985, donde agua y sólido que participaron con proporciones entre el 40 y 60% sumaron 100 millones de metros cúbicos, siendo el de Armero de 60 millones de metros cúbicos. Imagen, lahares históricos del Ruiz, 1595, 1845 y 1985. Fuente, Geociencias, Universidad Nacional, por Mojica, Brieva, Villarroel, Colmenares y Moreno. Erupción histórica 2. Igualmente, tras un sismo ocurrido en la mañana del 19 de febrero de 1845, surge un flujo de lodo por el valle que alcanza a Armero, cobrando la vida de 1000 personas y partiéndose en dos. La mayor proporción que alcanza el Magdalena lleva bloques de hielo y la pequeña que va al norte alcanza a represar el río Sabandija. Como hipótesis, el que no se reporten cenizas en 1845 podría argumentarse la ocurrencia de un gran evento de ángulo bajo que en magnitud supera las erupciones de 1595 y 1985. Finalmente, desde finales de 1984, luego de un incremento en el nivel de la actividad sísmica cerca del Ruiz y del depósito de azufre en la cumbre del volcán, posteriormente se da el aumento de la actividad fumarólica, lo que desemboca primero en una pequeña erupción freática con expulsión de ceniza el mediodía del 11 de septiembre de 1985 y luego en el paroxismo del 23 de noviembre de 1985, cuando se produce la erupción magmática con los lahares que ocasionan el desastre de Armero. Si la erupción de 1845 fue de unos 2 kilómetros cúbicos de magma que se habría acumulado en 250 años y la de 1985 tan solo fue de 1/10 a 2/10 de kilómetro cúbico, el Ruiz después de 150 años aún tendría un acumulado de 1 kilómetro cúbico de magma disponible para un evento tipo pliniano de magnitud similar al de 1595, cuando el cráter, al igual que ahora, no presentaba taponamiento. Ver la amenaza volcánica de Cerro Bravo. Imagen, extensión de los flujos piroclásticos de 1985, afectando cerca del 20% de su superficie y del 10% del volumen glaciar del Nevado del Ruiz. Imagen de Carlos Vargas. ¿En qué estamos? Aunque después de Armero, como evidencia de que el León dormido aún acecha y la inestabilidad del sistema volcánico ha sobresalido por 2 pequeñas erupciones ocurridas en 1989 y 2012, el cráter Arenas, ahora con 300 metros de profundidad, muestra justo en el fondo el surgimiento de un domo localizado al oeste del gran cráter y de más de medio centenar de metros de altura, tras la extrusión de lava al lado del cráter secundario de 150 metros de diámetro. Y si en la actual crisis de abril-marzo de 2023, después de 10 años de alerta amarilla, se ha declarado la alerta naranja, lo sensato es pensar que con este nivel de alerta anunciando la probabilidad de una erupción en días o semanas, tiene sentido, así sea para retornar al estado anterior o al nivel de alerta roja, que significa erupción en curso. Por último, habrá que señalar
que además de los flujos de lodo o lahares como amenaza ya conocida del Ruiz, además de las riadas gasopiroclásticas que afectarían algunos kilómetros contados en las inmediaciones del cráter, donde también caerían pequeños bloques o clastos, tendríamos caída de arena y ceniza con importante afectación para el ganado, las fuentes de agua y la fluorescencia en un área vecina, además de su impacto en las rutas aéreas y descargas eléctricas y lluvias pertinaces que acompañan el fenómeno. Y respecto a las pequeñas emisiones continuas o frecuentes, habrá problema para la salud si no se protege la vista o las vías respiratorias, o por la exposición prolongada para las personas con afectaciones cardiopulmonares, bronquitis crónica y asma preexistente. Ver dónde está la gestión planificadora del riesgo volcánico. Imagen: nueva morfología del cráter del Ruiz, semi-obstruido, croquis del cráter, e imagen de sus nuevos rasgos morfológicos, observatorio vulcanológico del Servicio Geológico Colombiano en Manizales, 2020. Epílogo 1. Aunque sabemos de la imposibilidad de predecir el momento de eventos de comportamiento errático con el monitoreo volcánico, sí se puede prever con algún acierto una erupción de importancia, tal cual lo hizo Ingeominas en el volcán del Huila en 2007, cuando logró anticipar la ocurrencia de flujos de lodo catastróficos pese a las naturales limitaciones que impone la ciencia y la tecnología, permitiendo con ello dar alerta a varios miles de habitantes indígenas de las poblaciones ribereñas de Belalcázar, Inza y Tesalia, quienes se aseguraron en la parte alta de la montaña, poniéndose a salvo de lahares comparables a las avalanchas del país que ya conocían tras el fatídico sismo de 1994 que había dejado unos 1.100 muertos. Al respecto, para el caso del Ruiz debe señalarse la importancia de las alertas tempranas para el caso de lahares donde el uso conflictivo del suelo no se haya resuelto, pero también que en el caso de un evento sorpresivo esto no aplica cerca del volcán, donde amenazan riadas gasopiroclásticas por ser huracanes de ceniza con fragmentos líticos a más de 100 km por hora y más de 100 grados Celsius. Contrario a lo que ocurrió en 1985 con el Ruiz, cuando los flujos de lodo por el Gualí, Río Claro, Lagunillas y Azufrado alcanzaron poblados como Armero, Mariquita y Chinchiná, causando la muerte a unos 25.000 habitantes, además de causar la pérdida de ganados y propiedades arrasadas por dichas riadas que igualmente destruyeron carreteras y puentes y anegaron tierras de cultivos. Hoy, por fortuna, las zonas de amenaza severa no están ocupadas, la gestión del riesgo se ha institucionalizado, se tiene como garantía el eficiente servicio de monitoreo volcánico y se sabe con relativa certeza el nivel de severidad, alcance y clase de amenazas que podemos y debemos atender en el Ruiz. Ver en el volcán Nevado del Huila: incertidumbre y éxodo. Imagen: complejo volcánico Ruiz Tolima, ubicado en el área protegida del Parque Natural Nacional de los Nevados, donde las lavas en el entorno de los estratovolcanes tienen un espesor del orden de 0.8 a 1 kilómetro. Panorámica desde el Cerro Bravo de Gustavo Wilches Chaus. Epílogo 2. A modo de ejemplo tenemos la ocurrencia de flujos de lodo catastróficos asociados a la erupción del volcán Nevado del Huila, ocurrida la madrugada del pasado 18 de abril de 2007, sin que se hayan dado víctimas humanas mortales, como evidencia no solo de la importancia de la vigilancia volcánica, sino también de la capacidad de una comunidad indígena sólida y organizada apropiada del territorio, gracias al fuerte tejido social que la caracteriza y a los beneficios pedagógicos asimilados y recursos materiales provistos tras la reconstrucción física que se hizo después del desastre del país ocurrido por el sismo de 1994 años.
Allí se puso en evidencia que tras los daños causados por 2 avalanchas vulcanogénicas, destrucción de carreteras, puentes y decenas de hectáreas de cultivos ribereños del cañón del río Páez arrasados, aunque la crisis volcánica continúa bajo el imperativo de un enorme potencial de amenaza gracias a la valiosa información científica del orden geofísico vulcanológico suministrada por el Ingeominas, también en el caso del Ruiz con el Observatorio Vulcanológico de Manizales funcionando de modo continuo para alertar oportunamente en caso de generarse la amenaza. Con el concurso de la comunidad y el apoyo institucional, el riesgo puede mitigarse asumiendo un evento similar al de 1595 por el volumen de magma que podría estar involucrado, aunque el tema que queda por resolver sería la dirección imperante del viento y con ello la zona afectada por caída de cenizas en el momento de la erupción, toda vez que esto condiciona la logística que debe anticiparse desde la alerta naranja. Ver el volcán y el desastre de Armero. Imagen volcán Nevado del Ruiz, vista del cráter Arenas y panorámica desde el norte abajo, y al fondo se observa la Olleta y la Piraña a ambos lados del cráter Arena, y en el primer plano se ven algunos domos del paisaje de letras. Fuente Servicio Geológico de Colombia, 2023. Gracias por Gonzalo Duque Escobar, profesor de la Universidad Nacional de Colombia, ingeniero civil con estudios de geofísica, geotecnia y economía. Nota para el curso del contexto de CTS que se dicta en la Universidad Nacional de Colombia, Manizales, 25 de febrero de 2020, actualizado en 2023. Portada: Volcán Nevado del Ruiz, amenaza volcánica alta y distancia a las cabeceras pobladas, según el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastre y el Servicio Geológico de Colombia. Contraportada: mapa de amenazas potenciales del volcán Nevado del Ruiz con zonas de amenaza alta, media y baja, según el Servicio Geológico de Colombia en 2015. Documento del Museo Interactivo Samoga. Fuentes bibliográficas y de consulta. Amenazas naturales en los Andes de Colombia. Consideraciones acerca de la erupción del volcán Nevado del Ruiz del 13 de noviembre del 85 con base en el análisis de las cenizas volcánicas. Cumanday, más allá de la alerta volcánica. Desafíos del complejo volcánico Ruiz Tolima. El desastre de Armero a los 30 años de la erupción del Ruiz. El nuevo domo de lava del volcán Nevado del Ruiz y la geomorfología actual del cráter Arenas. El volcán y el desastre de Armero. Gestión del riesgo natural y el caso de Colombia. Intimidades del Ruiz para un examen de la amenaza volcánica. La amenaza volcánica de Cerro Bravo, la amenaza volcánica del Cerro Machín, la integración regional de la amenaza volcánica para el Parque Nacional de los Nevados en ambiente SIG. Manual de Geología para Ingenieros. Monitoreo y mitigación de la amenaza volcánica. Observaciones preliminares sobre flujos de lodo cuaternarios relacionados con la actividad del volcán Nevado del Ruiz. Petrografía y geoquímica de las rocas ancestrales del volcán Nevado del Ruiz. Historia eruptiva cuaternaria y modelo de amenaza del Nevado del Tolima y del Cerro Mochín en Colombia. Riesgo en zona de montaña por laderas inestables y amenaza volcánica. Una política ambiental pública para Manizales con gestión del riesgo por sismos, volcanes y laderas. Volcán Nevado del Ruiz. Interacción del vulcanismo y los glaciares en los lahares del Nevado del Ruiz. Caso de estudio. Finalmente, enlaces de la Universidad Nacional de Colombia. Vemos un cúmulo de documentos ordenados alfabéticamente de autoría de Gonzalo Duque Escobar. Como profesor de la Universidad Nacional de Colombia se puede buscar mayor información buscando en Google con producción académica y libros de Gonzalo Duque Escobar. Gracias.